La luz. ¿Cuál está cumpliendo una semana? Buenos días. Vamos a continuar con la clase. Hay que ver el tema. Voy a hablar con la doctora si hay que responder la clase de lunes. No se puede. No se puede hablar porque si no después me dicen que no. Y esta semana hay que hacer práctica, ¿no? Claro. No puede No, miércoles, ya saben, como hicimos la anterior vez, primer grupo, miércoles y segundo, y la próxima semana lo que no pueda. Ya, vamos a hacer, hay que hacer una lista, me avisan para que yo lo coordine con otro grupo. Voy a ver, como les dije, si es que hay que responder la clase del 24, porque si no vamos a tener que hacerlo por ti. Ya, entonces, hasta donde el examen es la próxima semana, 9, y como saben es hasta donde avancemos, ¿no? Hemos avanzado, ¿qué hemos avanzado? Trauma torácico abdominal y esta que va a ser trauma musculoesquelético, que prácticamente es lo mismo que hemos visto en las anteriores, no hay la gran cosa, no hay mucha diferencia, y ya para el tercero ya le metemos correcto. ¿Ya? Entonces son 3 temas para el examen y más del que van a hacer. Si avanzamos por Teams, van a ser 4. ¿Qué? Trauma craneoencefálico, al final. Pero después cuando sean 20 temas, van a decir, doctor, muchos temas. ¿No? Pero menos así no puede ser. Vamos a sacar bien, ¿no? Porque ya el último, el final, ya es de todo. Será. Entonces, de todo lo avanzado. Todo lo que ustedes ya saben, obviamente que todo lo que ustedes saben. del segundo hasta el final. Si quiere hacer eso, va a hacer un tercero. Claro, si no, el otro semestre también ya van a saber cómo es y todo eso. Bueno, No está haciendo sola, no está de nosotros. bueno, el trauma musculoesquelético entonces muy común, ocurre prácticamente en la mayoría de los accidentes, son ocasionados por energía, por contusiones, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. No siempre van a ser un riesgo de vida, ¿no? Obviamente que es un riesgo de vida cuando hablamos de la energía, cuando el accidente es un accidente grave, etcétera. Ahí vamos a ver que cuando hay fallas de varios lugares del cuerpo, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener problemas y quizás hasta puedan perder la extremidad dependiendo de la lesión que tengan. Entonces nosotros como médicos, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber reconocer lo que es estas lesiones, tenemos que conocer la anatomía, ya vimos en el trauma abdominal la anatomía dependiendo de la región, ya lo vimos, qué era lo que estaba detrás, lo mismo acá, si hay algún tipo de lesión tenemos que ver qué estructura, ya sea vasculonerviosa, etcétera, pasa por esa zona y qué puede estar lesionado. Entonces tenemos que conocer la anatomía de la lesión, ¿ya? Y obviamente que si nosotros sabemos que o pensamos que tiene alguna lesión el paciente, nosotros vamos a adelantarnos a las posibles secuelas que puede tener el paciente. Entonces las complicaciones van a ser cada vez menos si nosotros estamos mejor preparados. Entonces no anticipamos y prevenimos esas complicaciones. En la revisión primaria ya hemos dicho que eran las lesiones que ponían en riesgo al paciente. Lo que vamos a encontrar, la vida del paciente, lo que vamos a encontrar son las hemorragias, ¿no? Hemos dicho que las hemorragias está la X delante del ABCD, que es detener la hemorragia, ¿no? Entonces tenemos que parar la hemorragia. Cuando yo pregunto en el examen de grado, le está llegando un paciente que con un corte en el antebrazo, ¿qué hace? Le pongo vía. No, lo primero que tengo que hacer es parar el sangrado. ¿Cómo? La compresión. Si no mejoramos con la compresión, pues se pueden hacer otras cosas como un torniquete, que también no es que está prescrito, que también se lo puede utilizar. Entonces nosotros tenemos que reconocer la hemorragia
Aquí tenemos que controlar. Esa es nuestra función. Obviamente estamos hablando de heridas externas. Cuando ya hablamos de hemorragias internas, por ejemplo, los traumas abdominales que vimos, sabemos que eso ya va a ser más en una fase o en quirófano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Compresión directa. Otras personas me dicen, doctor, que tengo que explorar la herida. No nos preocupemos por explorar la herida. Nosotros preocupémonos por parar el sangrado, ¿ya? Que mi paciente esté hemodinámicamente estable y si más adelante podemos hacer una exploración de la herida, pues lo hacemos. Pero lo primero que tenemos que hacer es parar el sangrado. Si el paciente ha sangrado demasiado, pues vamos a hacer el tratamiento de shock que ya ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿qué más va a venir con la revisión primaria? Hemos dicho también las fracturas de huesos largos, grandes pérdidas sanguíneas, fractura de fémur, 1500, fractura de tibia, 750, fractura de húmero, lo mismo, ¿no? Entonces, también las inmovilizaciones me ayudan a reducir el sangrado, ¿ya? No quiere decir que voy a hacer una inmovilización a un paciente que está con trauma abdominal, con un trauma o alguna lesión en vía aérea, o sea que me voy a preocupar mucho por eso. Quizás lo voy a ver en una revisión secundaria, la inmovilización, entonces no lo voy a hacer en la revisión primaria, pero tenemos que saber que una adecuada inmovilización me va a reducir el sangrado, me va a reducir la movilidad del foco de fractura y por ende me va a reducir el riesgo de lesión de partes blandas. Partes blandas le decimos nosotros que toda la parte de estructura vasculonerviosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque me va a aumentar el efecto de tampón que me produce y además podemos hacer vendajes comprensivos. Los exámenes radiológicos ya sabemos, normalmente el paciente ya no es trasladado a un lugar de rayos X, sino que el rayos X ya está en la zona de reanimación, entonces podemos hacerlo, no perdemos mucho tiempo si es que nuestro paciente nos lo amerita, ¿no? Ya aparte de las que ya sabemos, ¿no? Cervical, tórax y pelvis son las radiografías que normalmente pedimos. ¿Cuáles son las proyecciones? Por eso pregunté la otra vez un examen de grado y no sabía. ¿Cuáles son las proyecciones de la radiografía de columna cervical? Eso, por ejemplo, no me supieron responder. Entonces, siempre frente y lateral, la de tórax, como el paciente es politrauma, no lo vamos a levantar, entonces tiene que ser una AP, y la de pelvis panorámica. Ahora, ya si nosotros en el examen físico vemos que hay otras alteraciones, deformidades o dolor en cierta zona de las extremidades, pues pedimos otra radiografía aparte de esas básicas o de protocolo, ¿no? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Lo que habíamos dicho, inmovilización de la fractura, reanimación de la extremidad, evitar la movilidad, eso disminuye el edema, el dolor, reduce el sangrado y evita el daño en la parte. El realineamiento lo hemos visto más o menos, les expliqué en la clase práctica cómo funcionaba. Se hacía una tracción en la zona. Si por ejemplo tengo una fractura en tibia y esto está rotado, no tengo que ponerlo en posición neutra. Tracciono en mi eje con el miembro rotado y al momento de que realineo, o sea que vuelvo a tener la misma altura del otro lado, ahí puedo hacer una rotación. Y ahí puedo hacer mi inmovilización, la que le voy a hacer. Si le voy a hacer una férula, si le voy a hacer tracción, si le voy a hacer lo que sea, ¿ya? Entonces, es importante eso. Sería ideal, aunque ya creo que en trauma tuvieran alguna clase de inmovilización, ¿no? No creo que el doctor Onishi no le haría. Entonces, sería ideal una de las prácticas, pero eso sí, tienen que comprar yeso y son los más llorones, dicen no, que gasto no sé qué, tendrían que comprar yeso para que hagamos una de inmovilización de férula, inmovilización de dedos, etcétera, etcétera. ¿Ah, ya saben? Ah, bueno, ya. Para los que quieran, entonces podríamos hacer eso, o algunos que van a la emergencia allá en el hospital, allá siempre hacen una férula. Ya.
Entonces, muchas veces cuando tengamos pacientes que tengan fracturas expuestas, no tratemos de colocar los huesos dentro. No es nuestra prioridad, ¿me entienden? La otra vez me llegó un paciente con todos los códigos del fémur afuera, una luxación expuesta, y no necesitamos hacer como locos de tratar en la emergencia de reducirlo, no. Se lo mantiene, ese paciente sí o sí va a entrar a quirófano, sí o sí tiene que lavarse bien. Y más bien, si nosotros tratamos de reducir estas fracturas expuestas, vamos a llevar esa tierra, esa basura que hay ahí hacia adentro y va a ser más propenso a una infección. Entonces lo que hacemos normalmente, podemos hacer una inmovilización, ponemos compresa, hacemos un vendaje, una inmovilización y así se lo lleva el paciente. ¿Ya? Eso para evitar complicaciones. Por ejemplo, una luxación de rodillas, si yo lo reduzco y tiene lesión vascular, me la van a echar a mí. Sí, y me van a decir por qué no esperó hasta quirófano, todo eso. Entonces, siempre es bueno seguir los protocolos, ¿ya? Entonces, siempre las fracturas expuestas o luxaciones expuestas van a requerir un desvidamiento, un lavado exhaustivo, ¿ya? Las luxaciones, si es que nosotros no podemos hacer reducciones, pues las vamos a inmovilizar en la posición en la que encontremos. Si viene un paciente con una luxación de hombro, que es la más común, ¿cuál es el signo de la luxación de hombro? También pregunté la otra vez. ¿Cuál? Bien, la charretera, ¿no? El signo de la charretera, que es el signo característico de las luxaciones numerales. Ahora, si nosotros estamos en la capacidad de poder hacer una reducción y el paciente lo amerita o ayuda, pues podemos hacerlo, no hay ningún problema, ¿no? Y a la parte prehospitalaria, ellos ya tienen férrulas prefabricadas, algunos ya tienen su yeso, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que les dije al comienzo, la aplicación de férula no tiene prioridad sobre maniobras de reanimación. Si mi paciente está inestable, no me voy a dedicar a colocarle férula, ¿me entienden? Entonces, no me amerita que yo pierda mucho tiempo con eso. Ahora, una fractura de pelvis que necesita hacer un cierre para poder disminuir el sangrado, eso sí se puede hacer, pero también no es que vamos a estar mucho tiempo. Y ya en la revisión secundaria, lo mismo que hemos hablado anteriormente. Tenemos que sacar la historia para saber el mecanismo de lesión, para ver la parte del ambiente predisponente, cómo estaba el paciente previo al accidente, qué factores predisponentes tiene ese paciente y qué observaciones y atenciones se dieron en la parte prehospitalaria. Entonces la información, ya lo dijimos, esto también ya lo estamos repitiendo, se saca del paciente, del personal, de los testigos y de los familiares. Y toda esa información, nuevamente les digo, yo reconstruyo mentalmente la escena del accidente, me imagino cómo ha sido ese accidente y cómo se ha producido las lesiones de ese paciente o qué posibles lesiones tiene ese paciente para así nosotros poder anticipar. Lo mismo, ya hablamos por los accidentes de tránsito, ¿qué era lo que teníamos que preguntar? La posición del paciente antes de la colisión, la posición del paciente después de la colisión, si era conductor, si era pasajero, si era peatón, tamaño y edad del paciente, el tamaño también del vehículo, no es lo mismo una vagoneta que un auto pequeño, etcétera. Eso, el lugar donde va a ir el trauma va a ser diferente. Localización del paciente después de la colisión, cómo quedó el vehículo, si el paciente salió expulsado, a qué distancia, eso es más grave, ya lo hemos hablado, si se usaba cinturón de seguridad, qué tipo de cinturón de seguridad, etc., ¿no? Y las deformidades que ya también hablamos, interna y externa, y si estaba adecuadamente colocado el cinturón, ¿no? Otro mecanismo de lesión, las caídas, ¿no? Acá siempre que veamos un paciente que nos diga tuvo una caída, lo primero que tenemos que preguntarle es a qué altura, ¿no? La posición de aterrizaje, hay posiciones que va a caer el paciente, hay algunos que caen parados, otros que caen de costado, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber en qué posición
cae ese paciente para más o menos saber qué posible lesión tiene, ¿ya? Y también la superficie en la que cae, no es lo mismo caer sobre el pasto que caer sobre el concreto o sobre superficies más rígidas, ¿ya? Hay algunas que absorben un poco más la energía. Entonces, eso es fundamental. Son informaciones que necesitamos para poder más o menos darnos cuenta qué tiene el paciente, ¿ya? El aplastamiento por algún objeto también es fundamental. Cuando hay aplastamiento por algún objeto, ¿qué posible patología estamos pensando que pueda tener el paciente? ¿O qué lesión? Si se cae la pared sobre su muslo y está 3 horas aprisionada, ¿qué posible lesión pueda tener su paciente? Ya, isquemia. ¿Y qué va a pasar con ese isquemia? ¿Cuánto tiempo dijimos que aguanta el tejido sin oxígeno? Lo dijimos en la primera clase. Vamos a ver si vale la pena pasar clase. ¿Cuánta? 6 horas. Ya, estuvo 3 horas su paciente ahí. Necrosis no creo que tenga, pero ¿qué posiblemente puede tener? Ustedes dicen, hubo un accidente en la UCEBOL, se cayó una pared y los estudiantes quedaron atrapados. El síndrome compartimental puede ser, pero hay otro. Y ustedes ya tienen que pensar eso. Entonces, estuvo atrapado, ya. ¿Cuánto era el peso del objeto? ¿Cuánto la pared era muy pesada? ¿Costó sacar? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué lugar? No es lo mismo que sea un lugar donde tiene mucho músculo que no tenga mucho músculo. Entonces, información básica. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tengo que pedirle yo a ese paciente? Porque posiblemente, ¿qué tengo que ver? ¿Ven? Me estoy anticipando a la lesión. ¿La rhabdomiólisis conocen o no? No conocen. Cuando pasa una lesión en el músculo, ¿qué se libera? Cuando se lesiona el músculo, cuando hay una isquemia, como dijo su compañera. ¿Nada? Café o el internado, ¿no? Rhabdomiólisis, cuando existe una lesión en el músculo se libera la mioglobina. La mioglobina es una proteína grande que cuando se va al riñón no puede ser filtrada. Ya no puede ser filtrada porque es muy grande, o sea, hay que hacer que ese paciente tenga una buena diuresis y darle hidratación. Entonces tenemos que anticiparlo a que se produzca esa rhabdomiólisis. Entonces sabemos que hay lesión muscular, por lo que el antecedente, tenemos que anticiparnos a la lesión. Yo tengo que ver cómo está su orina y cómo está su diuresis de ese paciente. O sea, lo primero que tengo que colocarle es una sonda y ver si su orina cambia de color o no. Entonces, son cosas básicas, ¿no? Entonces, eso puede pasar en un paciente que tiene un aplastamiento, ¿ya? La rhabdomiólisis. Entonces, el sitio de la lesión, obviamente, la parte muscular, la parte del músculo es la zona donde más músculo tenemos. Entonces, mayor liberación de mioglobina, ¿ya? Y la duración obviamente también me va a ayudar a saber si es que hay más predisposición. Si existen explosiones, lo mismo, magnitud de la onda expansiva, distancia en la que se encontraba, si era un lugar abierto o no un lugar cerrado, etcétera, etcétera. El ambiente lo mismo, ¿ya? Exposición a una fractura, exposición a temperaturas extremas. Si existía algunos fragmentos de vidrio, cuando veamos hay que tener cuidado. Y la contaminación. Si el paciente, por ejemplo, estaba en moto y vino otro y lo pisó y tiene una fractura expuesta y cayó sobre un canal, no es lo mismo que caiga en el mismo pavimento. Entonces, eso me va a determinar de que yo tengo que dar mayores antibióticos, mayor espectro y todo eso. ¿Por qué? Porque tiene estiércol, tiene suciedad, el agua dulce no es contaminada, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información me ayuda para poder anticiparme a la posible complicación. El estado previo a la lesión, amplio. Nosotros utilizamos este mnemotécnico que
si el paciente tiene alergia, si el paciente toma medicamentos habitualmente, tenemos que saber qué medicamentos toma, si tiene alguna patología previa o pre-embarazo, libaciones y últimos alimentos y al ambiente en el que estuvo expuesto el paciente, ¿no? Ya nosotros comenzamos con las observaciones y los cuidados prehospitalarios, que eso ya nosotros estamos hablando de que están en el hospital, están recibiendo ese paciente. Entonces, toda esta información ustedes le van a ir sacando al personal prehospitalario. En qué posición fue encontrado el paciente, si hubo sangrado en la escena y su cantidad, más o menos, si había huesos o fragmentos de la fractura expuesta, heridas, ¿ya? Si son heridas de arma blanca, cuántas heridas de arma blanca, cuántas heridas de arma de fuego, orificio de entrada, orificio de salida, lo que ustedes ya saben, deformidades de luxación. Aquí, ¿cuál era el signo? Este es el signo de la charretera, que lo están viendo, por si se olvidaron algunos. Y todo eso. Y lo más importante, a qué hora ocurrió el accidente, ¿ya? Y a qué hora está llegando al hospital, fundamental. El examen físico, ya hemos hablado, siempre desvestimos al paciente, evaluamos, hemos hecho todo lo que es el ABC, obviamente, ya estamos viendo no directamente a lo de las extremidades, y vamos a ir identificando las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Hemos dicho que eso es la revisión primaria. Ya la revisión secundaria ya es un examen físico detallado donde ya vamos a ver las lesiones que ponen en riesgo la extremidad, ¿no? Y siempre hacer las reevaluaciones continuas para saber si es que hay cambios o no en esto, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar este examen? Observando, conversando con el paciente, palpando y haciendo una revisión sistémica de cada extremidad. ¿Cómo revisamos una extremidad? Primero vamos a ver la piel. A la inspección siempre, normalmente todos los que han ido a la emergencia, tratamos de que el paciente se saque el pantalón, por ejemplo si son las rodillas, y siempre comparamos con el otro lado. Siempre tenemos que comparar para saber si es que existe alguna discrepancia. Vemos la parte de la función neuromuscular, vemos la parte circulatoria y la integridad esquelética y ligamentar. ¿Cómo veo el estado circulatorio? ¿Cómo ven ustedes el estado circulatorio de una enfermedad? ¿Cómo? A ver, ¿no? Llenado capilar, ¿qué más? Pulso, ¿qué más? El color de la piel, etc. Entonces, eso nos va a ayudar. ¿Y cómo voy a ver la parte neuromuscular? ¿Solo eso? Las 4P. Consistencia, color, capacidad de sangrar, a los músculos. Esa es una cirugía para los músculos. La función neuromuscular al paciente, si está consciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Movilización pasiva, movilización activa. La movilización activa nos va a determinar toda la parte motora, ¿no? Señor, mueva su mano. Por ejemplo, yo tengo una fractura en el húmero. Lo primero que hago es, le digo al señor que me levante el dedo pulgar para saber si el nervio radial no está lesionado, porque muchas veces se lesiona. Si mi paciente no puede levantar o no puede levantar la muñeca, lo más probable es que tenga alguna lesión, una neuropraxia, ¿no? Del nervio radial. ¿Saben qué es neuropraxia, no? ¿Sí? ¿No? Entonces busquen también clasificación de CEDO. ¿Qué? Clasificación de CEDO. S-E-D-D-O-N. CEDO. Eso también tienen que saber. ¿Cuáles son las lesiones nerviosas? Entonces, eso a la parte neuromuscular, solamente con hacerle al paciente que me levante, así. Ejemplo, miembro superior, quiero revisar cómo está el nervio radial. Nervio radial, levantamos el pulgar, levantamos un miembro. ¿Ya? ¿Cómo está el nervio cubital? Nervio cubital, algo que haga los interosos, porque el nervio cubital inerva los interosos. Nervio mediano, el ojo del nervio mediano, segundo dedo. ¿Qué hago? Solamente con que mi paciente me haga así,
ya estoy revisando los 3 nervios. Le estoy dando eso, esperemos la próxima en el examen que lo sepas. ¿Cómo se revisa? Por ahí le puedo preguntar eso. ¿Cómo se revisa el nervio radial, el tributal, el mediano? Ya se los dije. Entonces, eso para determinar. Esa es la parte motora. La parte sensitiva, ya tenemos que ir buscando la zona de la parte sensitiva, que ahorita creo que tengo día. Entonces, observamos, preguntamos lo que ya dijo su compañero, el color, si es que está pálido, si es que está cianótico, vemos las heridas, qué tipo de heridas son, las deformidades, si existieran, angulaciones, acortamientos, edema, cambios en la coloración y la función motora. O sea, le digo al paciente dorsiflexión, ya, y flexión plantar. Entonces, ¿qué estoy revisando acá? El nervio ciático. ¿Ya? Deformidades, ¿cómo se llama esta deformidad? ¿Tiene fractura ese paciente? No. Una fractura de coles es una deformidad del dorso del tenedor. Las deformidades, también este cuadrito para que ustedes vean los signos, ¿ya?, de todas las ilustraciones que se pueden producir y cómo van a estar las deformidades. Y cuando nosotros vamos a palpar lo que hablamos con su compañero, vamos a ver la parte de la sensibilidad. Siempre cuando hagamos un examen físico, busquemos las zonas de dolor. ¿Ya? Como les dije, lo que yo estoy palpando, sé qué estructura está debajo, entonces estoy haciendo una anatomía aplicada. ¿Ya? Rotamos al paciente para ver la parte posterior, examinamos la estabilidad articular. Esta, por ejemplo, ya los ligamentos y esas cosas, yo creo que ya a ustedes no es necesario, ¿verdad? Si tiene dolor y todo eso, una inmovilización, y el paciente, ¿por qué? Pero si mi paciente tuvo un trauma de la rodilla y yo le quiero hacer estudios de estabilidad ligamentaria, el paciente está con aumento de volumen y está con dolor, entonces me puede salir falso positivo. Lo único que hacen ustedes buscan la zona, piden estudios radiológicos, inmovilizan y mandan al especialista. Suficiente. Y en 3 o 4 días, cuando bajó el edema y el dolor, ahí se puede hacer un examen físico adecuado. ¿Ya? Y la evaluación circulatoria, lo que dijo su compañero, los pulsos, ¿ya?, el llenado capilar, etc. ¿Qué pulso es este? ¿Por qué no de atrás no responde? Ah, ya. Entonces evaluamos la circulación, palpar los pulsos distales, llenado capilar. Si es que un paciente está en shock hipovolémico, muchas veces los pulsos los voy a sentir muy débiles, entonces podemos utilizar el Doppler. ¿Ya? Si vemos que existe alguna o tenemos alguna duda de que posiblemente mi paciente tenga alguna lesión vascular, puedo comparar por los lados. Comparo con un lado para ver si la fuerza es igual que la del otro lado. ¿Ya? También, si existiera algún tipo de lesión o pérdida de sensibilidad en forma de calcetín, son los primeros signos de una normalidad circulatoria. ¿Ya? Y bueno, y esto, los hematomas expansivos hemorragia nos determinan, nosotros vamos a ver un hematoma grande y que se mueva, que sea pulsátil, pensemos en que son lesiones vasculares importantes, un hematoma contenido. ¿Ya? Los estudios radiológicos, lo que les digo, lo básico, ¿cuáles eran los básicos? Mal. ¿Cuáles eran los básicos? Sí, cráneo no le pido, nunca pido y columna cervical. Tengo médicos generales que atienden en la emergencia en la clínica y hasta ahora le siguen pidiendo cráneo y hasta ahora le siguen pidiendo una proyección. O sea, no puede ser que yo voy y digo, ¿y dónde está la otra proyección? No me sirve de nada. No podemos ver o no podemos decir alta de un paciente si no tengo las dos proyecciones. ¿Ya? Entonces, sí o sí tenemos que saber pedir estudios, porque si no, ese paciente lo van a hacer perder más tiempo y al especialista igual, el que tiene que ver.
¿ya? Entonces buscamos, después de esa básica, les dije, si mi paciente tiene conexiones articulares o aumento de volumen, tiene mucho dolor en la zona o veo alguna deformidad, siempre pidámosle radiografía, no está de más. Si no hay nada, si yo pienso que es un esguince y digo, no, es un esguince, no le voy a pedir radiografía, y después sigue con dolor después de las 3 o 4 semanas y se saca una radiografía y tiene fractura, van a tener problemas. Pídanle rayos X a los pacientes que vean que si tiene dolor, pídanle radiografía. No pensemos en que hay pobre paciente va a gastar, en el caso de acá, algunas veces en la parte privada, tiene que sacar radiografía. Y si en algún momento está muy dudoso todavía, podemos pedirle tomografía, ¿ya? Entonces, no hay que hacer. Y bueno, y las lesiones que pone en riesgo la vida del paciente, ya hemos hablado, la fractura de pelvis, lo vimos en el anterior tema, el trauma abdominal, ¿cierto? Le mostré el tema de las venas y los vasos que se encontraban. Las hemorragias arteriales, obviamente, dependiendo del calibre, también va a ser una de las que nos pone en riesgo, y el síndrome o la rhabdomiólisis, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Las hemorragias arteriales severas, pues tenemos que hacer parar el sangrado, que era lo que habíamos hablado. Pueden ser provocadas por heridas, por luxaciones o fracturas. Evaluar si existe un sangrado externo, si hay pérdida del pulso, usar el Doppler, que era lo que habíamos hablado, y lo que hacíamos, compresión directa, ¿ya? Reanimación con líquido, ya lo hemos hablado. Si tiene lesión vascular, nosotros no nos vamos a dedicar a querer suturar, eso lo hace el cirujano vascular, ¿ya? Entonces, usamos el torniquete en el último de los recursos. Sabemos que el torniquete podemos usarlo por 6 horas y no va a perder la pierna o el miembro de ese paciente, ¿ya? No usemos pinzas vasculares. Muchas veces agarramos una Kelly y hacemos mayor lesión. Entonces, solamente con compresión o solamente con el torniquete podemos ayudarle a salvar la vida del paciente, ¿ya? Existen torniquetes que ya son especializados, pero difícil que encontremos en el lugar, ¿no? El síndrome por aplastamiento, la rhabdomiólisis, lo que les estaba comentando anteriormente, me va a dar por lesiones del músculo, ¿ya? Se va a liberar la mioglobina, va a producir un taponamiento a nivel renal y nos va a producir alteración. Y nos puede producir coagulaciones, nos puede llevar a una insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo la voy a ver la orina? La orina se va a cambiar de color por la mioglobina. Se va a ver de ámbar oscura, algunos dicen AT, color AT, o algunos hasta hablan de Coca-Cola. Se hace pruebas de laboratorio para hemoglobina en orina. El paciente puede llevar a una acidosis metabólica, a una hipercalemia o a una hipocalcemia, o producirse también una coagulación intravascular si se da, ¿ya? La reanimación tiene que ser agresiva. Hemos dicho que se taponean los lugares donde se va a hacer el filtrado, entonces tenemos que dar líquido intravenoso, bicarbonato, contrarrestando lo que son las acidosis, electrolitos, y tratamos de mantener una diuresis por arriba de 100 ml. La fractura de pelvis, lo mismo, esto ya lo hemos hablado, solamente lo vamos a pasar porque lo vimos bien. Dijimos que nosotros como médicos generales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de controlar y hacer una inmovilización con una sábana. Esta sábana tiene que ir del trocánter mayor hasta la cresta y tratar de reducir cuando son fracturas abiertas inyectadas, ¿no? Hay también la faja pélvica, pero si no nos encontramos, la sábana es suficiente. Las lesiones que van a poner en riesgo la extremidad, ya ustedes saben, fracturas expuestas, lesiones articulares. Habla de amputaciones, el libro nos habla de amputaciones y ya prácticamente las amputaciones ya existe gran chance de perder el miembro, ¿no? Entonces las fracturas expuestas puede ser que es una comunicación directa del hueso lesionado con el medio ambiente, pero no necesariamente eso, ¿no?
Por ejemplo, si yo tengo una fractura de pelvis y tengo una lesión del intestino, no hay una comunicación directa, ¿ya? Pero es considerada una fractura de cuello. Entonces es cuando ya hay una contaminación a nivel de una fractura, ¿no? Y las fracturas se van a dividir de acuerdo a los grados. ¿Cuál es la clasificación de la fractura expuesta? Y la clasificación de Gustilo y Anderson. ¿Cómo se divide la clasificación de Gustilo y Anderson? Lo de atrás. ¿Cómo se divide? ¿No quiere ser eximido del examen? Se divide en grado 1, grado 2, grado 3, 3A, 3B y 3C. Toma en cuenta tamaño de la herida, toma en cuenta la energía, toma en cuenta grado de lesión de partes blandas, toma en cuenta las horas de evolución, etc., ¿no? Entonces, es una clasificación grande que más nos ayuda para saber qué vamos a hacer con esa clasificación. Las fracturas expuestas siempre son propensas a infecciones, siempre son propuestas a no consolidación o a algún tipo de mal funcionamiento de la extremidad. Entonces, todas las fracturas expuestas son una emergencia y tienen que entrar a quirófano a hacerse una limpieza. Todas son contaminadas. Todas son contaminadas. Por más que sea un grado 1, ya he tenido casos que había una puntiforme y se lavó solamente en emergencia y hizo un gran absceso, hizo una gran lesión y hizo una osteomielitis, una puntiforme. Entonces, no terminó la amputación, pero hay la osteomielitis, hay que limpiar, hay que cortar huesos, etcétera, etcétera. Entonces, no todas son iguales. Puede ser que 100 nos vayan bien, pero una nos puede perjudicar y ese paciente uno es el que nos está hinchando. Entonces, ojo. Uma profilaxia, todas las fracturas expuestas tienen que hacer una profilaxia, ¿no? Exacto, ahorita te voy a mostrar. La grado 1 se le da cefazolina, grado 2 nosotros le aumentamos amicacina, grado 3 le aumentamos metronidazol, dependiendo si está con estiércol o en granja, le ponemos penicilina. Entonces, evaluamos la extremidad, vamos a ver las características del traumatismo. El examen clínico, ya hemos dicho, tipo de herida, el tamaño, lesión de partes blandas y la contaminación. Los pulsos, ya, la sensibilidad y los movimientos. La clasificación que ya comentó su compañera, Gustilo y Anderson, ¿ya? Y la fase prehospitalaria, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en la parte prehospitalaria? Documentación de la herida, descripción de la lesión, tratamiento a realizar en el lugar, solamente ponemos compresa, vendaje, inmovilización y trasladamos, ¿ya? Y el manejo netamente ya es en la fase de nosotros hospitalaria, tratamiento quirúrgico, estabilizar al paciente, hacer una buena limpieza quirúrgica. Si se puede estabilizar la fractura, pues hacemos estabilización de la fractura. Si se lo amerita, dependiendo ya nosotros lo vamos viendo, si es que podemos colocarle fijadores externos como lo que tenemos acá, o podemos ponerle ya un material interno, clavos, placas, etc. ¿No? Eso depende del tiempo de evolución, del grado de exposición, etc. La profilaxis antitetánica y los antibióticos, que era lo que me estaba comentando su compañero, la cefazolina, lo que es la gentamicina, micacina y el metronidazol, ¿no? Toda esa profilaxia ustedes tienen que tomar. A todo paciente que ustedes le lleguen con una heridita, y si no tiene su carnet completo, tienen que colocarle la tarjeta. Siempre. ¿Ya? Yo de protocolo, todos me llegan, nunca nadie completa el protocolo, porque es uno de que se tiene que hacer con refuerzo cada 3 meses, no me acuerdo. Ya eso es ustedes ya cuando les pregunten qué van a saber. Pero normalmente a todo paciente una herida pequeña y todo eso, pónganle la profilaxis. Lo mismo, ya lo hablamos, aplicación no tiene prioridad. Las lesiones vasculares, lo mismo.
¿ya? Vemos si es que este paciente va a necesitar limpieza o si realmente se va a hacer una regularización del muñón. Ya hemos hablado que tenemos 6 horas, ¿ya? Para tener la isquemia, ¿no? Eso lo adelantamos. Cuando nosotros tengamos alguna pieza que también es fundamental, aquí por ejemplo yo no hago implante de dedo, esto ya lo hace un especialista, un microcirujano, se lo hace con microscopio y hace una sutura de los vasos. Entonces, normalmente, si viene el paciente con la pieza, tiene que existir ciertos parámetros. Por ejemplo, si la lesión es por una atricción o por la más común, la del anillo, ¿ya? Que se engarza el anillo, que lo jala, esa es la más difícil de poder recuperar el dedo, porque el corte o la lesión en el vaso no es transverso, sino es longitudinal. Cuando las lesiones son longitudinales, es mucho más difícil recuperar. Ahora, si viene un corte con un cuchillo o con un vidrio y corta recto, es mucho más fácil recuperar. Entonces, eso tiene que saber el paciente. Entonces, normalmente yo he tenido casos, estábamos en un campeonato de fútbol, quedó la pelota arriba de nos habían pagado los de un laboratorio, y el del laboratorio saltó para sacar la pelota que estaba atorada y se engarzó su anillo y el dedo. Pasó eso con un amigo. Eso se pierde. Estaba poniendo la rede de largo, ¿no? Tenía los ganchos ahí, se fue a enganchar y se enganchó. Entonces es muy común eso. A mí me llegaban muchos pacientes bajando del micro, se engarza el anillo, cosas así. Entonces es común. Por eso a los hombres no usen anillo. No se usa anillo, por ese motivo. Ya, entonces, si nosotros nos llega el dedo así, tenemos que lavarlo con solución fisiológica, envolverlo en una toalla, ¿ya? Dejarlo con solución fisiológica en la gasa que esté toda envuelta con eso, y lo ponemos en un recipiente con hielo. No pongamos nunca una pieza directamente al hielo, porque si no, esa pieza no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Por más que ¿Cuánto tiempo puede ser? es lo mismo, 6 horas. hasta 6 horas. Estamos hablando así de que el dedo es muy difícil porque hasta que lleguen, hasta que lo preparen, la cirugía en sí es larga, entonces es complicado. El síndrome compartimental, no es tan común, pero si nosotros no lo reconocemos, vamos a tener problemas. ¿Ya? Es un aumento de la presión en un compartimento óseo, facial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El músculo está rodeado ¿de qué está rodeado? La aponeurosis, la fascia, entonces está rodeado de eso. Eso no permite que se expandan demasiado, ¿ya? Cuando existe alguna lesión del músculo, un golpe, un trauma o un aplastamiento, el músculo tiende a hincharse, pero las paredes que lo contienen no se hinchan mucho. Entonces, esa fascia no permite que se siga hinchando, y llega un momento en que se hincha tanto que comienza a apretarse, ¿ya? Y se produce el síndrome compartimental cuando sube arriba de 30. No necesariamente solamente por eso. En fractura también se puede producir cuando, por ejemplo, hay un sangrado y comienza a aumentar la presión en esa zona. Entonces, lo más común es cuando hay lesiones musculares. Yo he tenido, 2 pacientes en la parte privada y que fue solamente trauma, que le golpeó el antebrazo y se hizo un síndrome compartimental. Y he tenido ahí en la caja
unos 3 con quemaduras eléctricas. La quemadura eléctrica también lesiona el músculo y lo mismo, el músculo se va a hinchar, me va a producir también la quemadura eléctrica, la rhabdomiólisis también me produce, entonces comienza a hincharse y lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las clínicas? Era lo que estaba hablando de las P, pero usted no. ¿Cuáles eran las clínicas para saber un síndrome compartimental? Los lugares más comunes, pierna, antebrazo, estos dos lo he visto. Esto nunca lo he visto, pero está descrito. Los lugares entonces son las 6 P: parestesia, dolor, pain en inglés, presión, palidez, parálisis y pulselessness, que es ausencia de pulso. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál creen que es el primero? ¿La ausencia de pulso? ¿Qué dicen todos? A ver. La presión. Dolor, ¿no? Muy bien. El primero, entonces le vamos a poner el dolor. Está entre estos dos. Presión. Ustedes lo van a tocar muy presionado, ahí muy tenso. Lo van a ver tenso. Lo tocan durísimo, tenso. ¿Ya? Entonces, pero también es fundamental lo que dicen del dolor y por eso es que ustedes tienen que registrar. Antebrazo, señor, hágame puño. Le duele muy poco. A la media hora, 1 hora, señor, hágame puño. Ya no puedo, duele mucho, duele. Le hago movilización pasiva. ¿Qué significa pasiva? Que yo lo muevo, le duele demasiado. Aquí no está nada correcto. Entonces, ahí ya tenemos lo que es el compartimiento. Entonces, la presión y el dolor son claves. La parestesia ya viene después, ¿no? La parestesia, comienzo a sentir un hormigueo, una sensación de adormecimiento. Parálisis, lo mismo. Ya quiere decir que la presión cada vez está aumentando, quiere decir que el nervio ya se está viendo afectado. Entonces, es por eso que lo vamos a hacer. Y lo último, la ausencia de pulso. Si su paciente ya tiene ausencia de pulso, ese paciente no tiene buen pronóstico. ¿Ya? Ese paciente lo más probable es que después termine en amputación. Y el tratamiento es la fasciotomía. ¿Ya? Dijimos que la fascia no permite que se expanda el músculo. ¿Qué lo hacemos? Rompemos una pared y el músculo sale tranquilo. Sale así disparado, porque cuando vemos abierto, sale así como montado. Lo mismo, porque está mucha presión. Disminuye el edema. Vamos haciendo limpieza día por medio, lavado, vamos cerrando de a poquito, el músculo va deshinchándose y cerramos. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, el mismo concepto tienen los de los neuros, ¿no? Cuando hacen craneotomía es porque hay una compresión, hay un aumento de la parte intracraneal. Lo que hacen es abrir el cráneo para que la presión disminuya y así el cerebro vaya disminuyendo también el aumento de volumen. Entonces se va cerrando y se hace, ¿no? Ahí están los lugares donde se puede hacer. Los miembros tienen compartimento. Ejemplo, la tibia tiene un compartimento anterior, que es este de acá, ¿ya? Tiene un compartimento lateral, de acá, tiene un compartimento posterior superficial y un compartimento posterior profundo. ¿Ya? Esos son los compartimentos. Están divididos por esa fase por compartimento. Entonces, el diagnóstico del síndrome compartimental es netamente clínico. Clínico, solamente tenemos que estar atentos y tenemos que anticiparnos a eso. ¿Ya? Si mi paciente, por ejemplo, ha sido operado, se ha colocado yeso, férula, tenemos también que tener cuidado porque pueden hacer algún tipo de síndrome compartimental, ¿no? ¿Hasta aquí pregunta? ¿Tenemos tiempo? Las lesiones neurológicas, lo mismo. Les voy a preguntar la clasificación de CEDO, ya les he dicho.
le estoy diciendo que lo busquen. No está en el ATLS la clasificación, pero ustedes tienen que saberme qué es una neuropraxia, qué es una neuronesis, qué es una sononesis, qué es un neuroma de mortum, y cuáles son para operar y cuáles no se operan, ¿no? Entonces, nada más, simple. La evaluación es lo que hemos hablado ahorita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dependiendo de la sospecha que tengamos. Tenemos que buscar los nervios, ir viendo los movimientos o los músculos que inervan estos nervios y hacer que mueva activamente el paciente para determinar si existe algún tipo de lesión. Este cuadrito lo leen. No le voy a preguntar esto porque esto es un poco más extenso y creo que tienen hartos exámenes, pero sería ideal que lo lean por conocimiento propio, ¿ya? Para saber dónde tengo que ver, por ejemplo, el nervio femoral, dónde lo voy a ver, el peroneo profundo, el nervio ciático, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque netamente las lesiones nerviosas no las van a ver ustedes, pero sería ideal que las diagnostiquen. Usted, señor, tiene una lesión, una neuropraxia. ¿Alguna vez alguno de sus amigos le ha tirado alguna borrachera un sábado y al día siguiente no puede mover el brazo? ¿Alguna vez? Bueno, les cuento que sí, me han llegado pacientes así. El paciente se duerme sobre su brazo, estaba tan borracho que aprieta el nervio que pasa por el hueso y al día siguiente no puede levantar el brazo, no puede levantar la mano, no puede levantar la muñeca, no puede levantar la mano. Entonces ellos no saben por qué pasó y es porque tiene una neuropraxia, una compresión de ese nervio prolongada y al paciente estar prácticamente inconsciente, porque normalmente cuando nosotros estamos durmiendo y nos movemos es porque sentimos adormecimiento de los nervios, porque estamos haciendo una compresión del nervio, o porque creían que se les adormecía, porque comprimimos, pero nosotros en nuestro inconsciente estamos conscientes, nos levantamos y nos giramos. Un paciente que está borracho no va a sentir eso y no va a girar, entonces ahí va a producir eso. ¿El químico? No, compresión tiene que ser compresión directa. Pero fármaco, algún fármaco puede generar una neuropraxia. Que yo sepa. Solamente Lo que pasa es que la neuropraxia es específica de un nervio, es lesión nerviosa. Si estamos hablando de un fármaco, eso tendría que ser más a nivel general. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una cirugía y toco un nervio, puedo obtener una neuropraxia, ¿no? Existen medicamentos que me ayudan a mejorar esa, porque la neuropraxia es más química, es un desborde químico que ya ustedes me lo van a explicar después, vamos a ver en el examen. Entonces, tenemos que valorar eso, ¿ya? Eso ya ustedes lo van viendo. Y las otras lesiones, pues ya son contusiones y laceraciones que tenemos que ir viendo, buscando, tratar las heridas, buscamos lesiones articulares. Les dije, las lesiones articulares es muy difícil que nosotros o ustedes vayan viendo la estabilidad ligamentaria, etcétera, etcétera. Siempre sí hagamos los estudios y derivamos ya las personas que tienen que hacer. Y la fractura, lo que dije, son soluciones de continuidad en el tejido óseo y o cartilaginoso, porque no solamente en el tejido óseo, hay fracturas en la parte cartilaginosa, ¿ya? Se tienen que hacer reducciones si es que se puede y movilizaciones, que es lo ideal, ¿no? Evitar siempre la movilización excesiva de esa extremidad que está fracturada para evitar lesiones importantes. Ahí vemos, por ejemplo, las lesiones o las inmovilizaciones. ¿Cómo se llama esto? ¿O esto? ¿Esta inmovilización? ¿Cómo se llama? ¿Vieron fractura de cadera en un trauma o no? ¿Ya ven cómo lo inmovilizaba? Ejemplo, su abuelita se fractura, ¿ustedes cómo la van a inmovilizar? ¿Ah?
tienen que saber inmovilizar. La fractura de cadera es lo más común y lo que le va a llegar siempre. Entonces, una tracción blanda se llama esto, o tracción cutánea. Se le coloca una esponja, se le coloca un vendaje y se le coloca un peso. Y lo que hace es traccionar para evitar el roce del hueso y evitar el dolor. Y así podemos trasladar. Por ejemplo, si ustedes van a trasladarlo al paciente 2 o 3 horas, ideal sería que lo hagan con eso. Y esto se lo puede hacer con esparadrapo, con alguna esponja, o sea, no es un producto caro, ¿no? Entonces, normalmente las fracturas de cadera, fracturas del fémur, etcétera, se tendría que hacer inmovilización. Las lesiones en la rodilla y todo lo demás ya son inmovilización, ya que ustedes conocen. ¿Cómo se llaman las férulas que colocamos en la parte del miembro inferior? Si yo le pongo del muslo hasta el pie. Cuando ustedes hagan una historia, van a poner: el paciente se encuentra con una férula tanto. Porque si no, van a estar 3 horas castigados. Leyendo, obviamente. ¿Cómo se llama la férula que se coloca? Nada. Bueno, lo leo. El control, la férula también me van a ayudar para controlar el dolor, ya lo hemos hablado, ¿no? Para evitar el sangrado, para evitar el edema, etc. Entonces, si nosotros no inmovilizamos adecuadamente al paciente y le damos solamente medicamento, no sirve. ¿Ya? Lo más importante es la inmovilización, más importante que los medicamentos que le demos al paciente. Y evitar por las lesiones o buscar las lesiones que estén asociadas, ¿no? Ya, que eso ya lo hemos hablado. Y hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta que tengamos? Ya no sirve, ya se miraron los